Entonces, ¿qué es un Large Language Model, no? ¿Quién ha escuchado de Generative AI? ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de Generative AI? Cualquiera puede participar. ¿Ah? ¿Nadie? A ver, Kelvin, Bien, y ¿qué es? ¿Has escuchado de Generative AI? tengo entendido que es esos tipos de inteligencia artificial que se basan en crear contenido nuevo, ¿no? Digamos, si le damos como input, genérame la imagen de un gatito en un campo, esta inteligencia artificial me genera una imagen o incluso más para tener una selección, ¿no? Ok. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que teníamos ¿no? Teníamos la inteligencia artificial como concepto, ¿no? Luego vimos que dentro de lo que se ha avanzado en inteligencia artificial es la parte de Machine Learning, que es la capacidad de que las máquinas, o sea, se le ha dotado a las máquinas la capacidad de que aprendan como aprendemos los seres humanos. Dentro de Machine Learning, que es, por ejemplo, los modelos que ustedes han comentado que ya aprendieron, que es regresión lineal simple, por ejemplo, o árbol de decisiones, tree decisions, esos son los modelos como que básicos. Luego, los modelos un poco más poderosos son los deep learning, que son las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales están los LLM o los generative AI. ¿Okay? Ese es un poco cómo está todo, pero todo pertenece al mismo concepto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este concepto de, ¿por qué se le llama generative AI? Porque precisamente generan contenido, ¿no? Su foco está en tener la capacidad de acuerdo al contenido que uno aprende, ellos pueden generar texto, pueden generar imágenes, pueden generar audio, pueden generar sonido, pueden generar cualquier tipo de dato. ¿Okay? ¿Y por qué nosotros vamos a usar Gemini de Google? Que espero ya hayan ido repasando y de repente ya incluso han ido interactuando, pero la ventaja de Gemini de Google es que Gemini es un modelo multimodal. ¿Qué significa multimodal? Que puede generar a la vez texto y audio, o puede recibir audio y texto como input, o imágenes y video como input. Ese es un modelo multimodal. ¿Ok? Entonces, ¿dónde un poco la tecnología de inteligencia artificial se está aplicando, ¿no? Ya hemos visto algunos casos la semana pasada, pero en principio las grandes tech están tratando de meter IA en todos sus procesos, ¿no? O sea, en todos los procesos. Y cada vez, mientras nosotros estamos capacitándonos, ahorita hay gente que está poniendo en práctica y desarrollando productos de IA y tratando de meterlos en o sea, tratando de resolver todos los problemas que existen en el mundo hoy, tratar de resolverlos con IA. Y eso es un poco lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de ponernos en el mismo nivel en que está el mundo tratando de resolver problemas usando IA. ¿Ok? ¿Y por qué IA generativa? Porque la IA generativa tiene poderes interesantes o formas de resolver los problemas distintas al deep learning tradicional, que son las redes neuronales, y distintas al machine learning, que son los modelos más tradicionales. ¿Ok? Entonces, la tecnología de inteligencia artificial se aplica en buscadores web. Seguro ustedes ya han usado Bing con IA generativa o Google con IA generativa, pero también sirve para detectar fraudes, detección de fraudes, que eso también se puede hacer eso se puede hacer con dos cosas. La detección de fraudes puedes hacerla con Deep Learning, pero también puedes hacerla con LLM. O sea, el LLM está en muchos casos reemplazando el uso de Deep Learning, que son estas redes neuronales. Se podría decir, pero no es, que los LLM se están volviendo modelos generales, se está volviendo lo más parecido a una inteligencia artificial general. ¿Se acuerdan que hablamos de la inteligencia artificial general, que tiene que es como que el anhelo de los que trabajan en tech, de crear esa inteligencia o esa máquina que pueda resolver cualquier tarea humana, ¿no? Entonces, lo más cercano hoy a esa general vendría a ser un LLM, pero no es general, ¿ok? No es general, pero es lo más cercano y ya vamos a ir un poco entendiendo por qué. Y bueno, y sistemas de recomendación como los de Amazon, como los de Netflix, ¿no? Entonces, lo que decía su compañero, los modelos LLM son modelos de generación y tienen la capacidad, por ejemplo, de generar imágenes, ¿no? Estas imágenes son creadas por dos modelos Large Language Model. El de la izquierda es Midjourney, que me parece que es esta persona que dijo que en algún momento ya no se iba a necesitar programadores porque la IA generativa, esta, es la que va a crear todo el código de ahora en adelante. Y por el otro lado tienes otro que es Dalí, que también puede generar imágenes, ¿no? Entonces, a través principalmente de un lenguaje humano, ¿no? Claro, se usa mucho el concepto de prompt, a través de un prompt, pero finalmente es lenguaje humano. Entonces, yo
me comunico con la máquina con lenguaje humano y este puede crear las imágenes que yo le digo usando lenguaje humano. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo la tecnología de Generative AI trabaja, ¿ok? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Y vamos a ver casos de uso común para que de ahí ustedes vayan pensando cuál puede ser el problema que ustedes quieren resolver. Es decir, vamos a evaluar en dónde Generative AI realmente puede hacer un impacto significativo en el mundo, ¿ok? Dónde realmente está su valor y dónde ese valor puede ser aplicado para ayudar a la sociedad, a las personas en general, ¿ok? Entonces, es un poco la idea de esto. Vamos a identificar y construir casos de uso de Generative AI. Vamos a ver también las opciones de tecnología. Sin embargo, ahí ya hemos por default escogido Gemini AI, ¿okay? Que también vamos a ver cómo acceder a ella. Que eso se los voy a mandar ya por interno. Y luego el impacto que tiene en los negocios y en la sociedad, ¿no? Vamos a descubrir lo que hemos estado conversando hasta la semana pasada, ¿no? Hasta qué punto es que los programadores, por ejemplo, pueden ser reemplazables por esta tecnología, ¿no? Y si realmente se puede reemplazar, o quizás no, quizás simplemente sea un hip, ¿no? Algo que la gente simplemente dice porque cree, opina, pero no porque realmente la tecnología esté listo para eso. Entonces, a ver, pregunta. Leo, ¿cuál Dígame. es la diferencia entre aprendizaje supervisado? O sea, acá lo que vemos es la IA, ¿no? Y dentro de la IA está, bueno, esta vez no nos han puesto ML ni DL, sino lo han agrupado por maneras de entrenar, ¿ya? O sea, Ok. la forma en que yo lo he agrupado hace un ratito fue un poco qué tecnología está dentro de cada una de ellas. Acá han agrupado por la forma en cómo las máquinas pueden aprender. Hoy las máquinas pueden aprender de 4 maneras. Por aprendizaje supervisado, no supervisado, y Reinformer Learning y Generative AI. ¿Puedes explicarme la diferencia entre supervisado, no supervisado y Reinformer Learning? A ver, lo intentaré, ¿ok? A ver, según yo, lo que he investigado, que dentro de lo que se tiende a ser el aprendizaje supervisado y el no supervisado, existe una diferencia que es inmensa en la cual es en los labels, ¿no? En los features, o sea, en la entrada de los datos, en el cual tú le presentas una organización de qué es lo que va a clasificar y qué no. En cambio, en el no supervisado, simplemente agregas los features de manera directa y ya el lenguaje tiene que aprender de esta manera. Ya va no va clasificando, sino va agrupándolo, ¿no? En cambio, lo que viene a ser supervisado ya te muestra qué es el animal y qué no. O sea, ya tú le dices qué debe de clasificar o qué debe de reconocer. Perfecto. ¿Y Reinformer Learning? Reformer Learning debe ser el mismo tipo del aprendizaje mejorando, o sea, en base al margen del error. Ok. Ok, está bien, está bien. Lo que dice Leo es correcto, ¿no? La diferencia entre supervisado y no supervisado es que en el supervisado tú tienes que enseñarle a la máquina, tú tienes que saber los outputs o el resultado, ¿no? Es decir, si yo tengo... A ver, vamos a ver. ¿No? Si yo tengo... Ya, ok. Entonces, si yo tengo... si yo voy a ser supervisado, yo lo que necesito es los inputs, ¿verdad? Pero también necesito decirle que cuando estos inputs toman ciertos valores, cuál es el resultado cuál es la salida, cuál es el Y, ¿no? Normalmente la salida, ya lo hemos estado viendo, es por Y, ¿no? Tiene esa denominación y yo tengo que decirle cuál es el valor de Y cuando X toma ciertos valores. O sea, yo tengo que saber el resultado. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un modelo que detecte tumores, ¿ok? Por ejemplo, no sé, cáncer de mama. Entonces, habrán ciertas características, ¿no? Que pueden ser, no sé, de repente longitud de la célula, tamaño de la célula, color de la célula, ¿no? ¿Qué más puede ser? Longitud, tamaño, espesor de repente, ¿ok? Y cuando toma ciertos valores, estas características, estos inputs, estos features, yo le tengo que decir si es cáncer o no, que puede ser con un 1 normalmente o puede ser con un 0 si no es, ¿no? O sea, yo tengo que enseñarle. Tengo que tener, o sea, para usar supervisado yo tengo que saber la respuesta de antemano para enseñarle a la máquina. Y como ven, porque es el círculo más grande, porque son los casos más usados. O sea, lo que más existe hoy en el mundo son Machine Learning supervisados. ¿Okay? Eso gracias un poco a la explosión de la data, ¿no? A que las empresas que ya sabían de que se podía usar estos modelos se prepararon a través de la recolección de datos, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, si no hubiera data y a ti te mandan, imaginemos, a crear un modelo de Machine Learning supervisado y no hay data, entonces tú tienes que preparar tu arquitectura de datos de manera que puedas coleccionar con un timestamp, ¿no? Con el timestamp, o sea, el tiempo, no sé, pues a las 10 de la mañana, ¿no? ¿A qué hora y qué valores tiene tus inputs y qué valor toma tu output? Y todo eso, porque toda esa data después recolectar
10.000 datos, los vas a meter a tu modelo, ¿no? A tu modelo de Machine Learning, ¿no? ¿Ok? Entonces, la primera característica del supervisado es que necesitas darle el output. En cambio, como decía su compañero, Leo, en el caso de no supervisado, ¿ok? Yo ya no necesito darle los outputs. Yo solo le doy inputs. Entonces, la primera pregunta es, ok, pero si le doy solo los inputs y no le doy el output, ¿cómo sabe el modelo qué detectar o qué no detectar? Lo que pasa es que los modelos no supervisados no se usan para eso, ¿no? Los modelos no supervisados normalmente se usan para clasificar o para detectar anomalías, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, imagínense que ustedes son contratados por Boeing, ¿ya? Esta empresa que hace motores, perdón, esta empresa que hace aviones, ¿no? Aviones, Boeing, que creo que es la única o una de las pocas empresas que hace aviones en el mundo, ¿no? Los Boeing. Y ustedes están en el área de detección de fallas en los motores. Y ustedes quieren saber si un motor va a fallar o no va a fallar. Entonces, claro, ¿cómo sabe si un motor va a fallar o no va a fallar? Habría muchas opciones, ¿no? O sea, habría muchas opciones de saber, porque un motor, ¿cómo puede fallar? Por un montón de cosas, por un tornillo que se puede estar saliendo, por las fajas del motor que de repente están funcionando inadecuadamente o están mal puestas, o por los engranajes, ¿verdad? Todas las partes mecánicas y eléctricas que tiene un motor, y electrónicas además, hay muchas posibles formas de fallar. Entonces, ¿cómo haces para enseñarle a tu modelo todas esas formas distintas de fallar? Además que son muchas y que tendrías que estar probando con todas, tendrías que malograrte un motor, ¿no? ¿Y cuánto puede costar un motor de un avión? No sé, ¿cuánto creen que puede costar un motor de un avión? ¿$1.000.000 o muy poco? Puede ser, ¿no? Creo que no sé cuánto estará un avión Boeing. 10 millones de repente, ¿no? $10 millones. Ya, imaginemos que esté $1.000.000 un avión. Y tú quieres hacer un proyecto para aprender, para entrenar un modelo que aprenda a detectar cuando un motor de estos va a fallar. Entonces, ¿qué le vas a decir a la compañía? Ok, para entrenar mi modelo supervisado, necesito que me hagas 10 modelos de estos para yo malograrlos. Y que mi modelo aprenda malogrando los motores, ¿no? O sea que si son 10 motores, necesitas un presupuesto de $10 millones. ¿Y qué pasa si al final ni siquiera puedes, ni siquiera logras hacer el modelo? Complicado, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, lo que se basa es simplemente aprender qué es lo que sí sabes. Lo que sí sabes es cuándo el motor funciona bien, ¿verdad? Eso sí sabes, porque los motores que hace Boeing funcionan bien. Entonces, esa data sí tienes, porque cuando X1 tome un valor, X2 tome otro valor, X3 tome valor y X4 tome valor, obviamente la salida va a ser que funciona bien. Siempre va a ser 1, porque tú sabes cuándo funciona bien. Esa data sí la puedes obtener, porque los motores salen funcionando bien. Entonces, lo que se busca es que hagas un modelo que aprenda a saber cuándo esto funciona bien y cuando no funcione bien, te avise. Nada más. Eso es lo único que se hace. Que mientras el motor funcione bien, no va a pasar nada, pero cuando detecta que no funciona bien, te avisa. Entonces es un modelo de detección de anomalías. Ahora, ¿y cómo lo hace? Ya, les voy a explicar cómo lo hace, ¿ya? Es bien, bien interesante. Una consulta, Kelvin, en el modelo que te enseñaron de clasificación, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el modelo que les enseñaron de clasificación? ¿El CANIRES? ¿O cuál fue? Am, a ver, un segundo. Ya, ok, mientras nos averigua. Imaginemos que ustedes trabajan en Boeing, ¿ya? Estamos en Boeing, ¿no? Trabajamos en Boeing, estamos en el área de Boeing. Y nos dicen, hablamos con el especialista, porque ya saben que nosotros co-creamos, ¿no? Co-creamos productos. Entonces hablamos con el usuario, con el especialista, con el técnico de motores, o el ingeniero de motores, o el cargo que se tenga, y nos dice que más o menos algunas variables que están relacionadas a que un motor funcione o no funcione es temperatura y vibración. ¿Ok? Vamos a asumir que esas dos nada más, pero en realidad hay muchísimas, ¿no? Pero vamos a asumir esas dos, temperatura y vibración. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar un modelo basado en aprendizaje no supervisado? ¿Ok? Se puede hacer de la siguiente manera, ¿no? Hay un modelo, hay unas redes neuronales en Deep Learning que se llaman Convolutional Neural Network, ¿ya? Que luego las vamos a ver. No se preocupen, vamos a verlas con bastante profundidad. Convolutional Neural Network o CNN. Esta CNN se usa mucho para clasificar imágenes, para enseñar a los modelos de inteligencia artificial o los Deep Learning a que aprendan a reconocer imágenes. Entonces yo puedo usar una CNN para que me detecte si algo es un perro o no, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le doy una imagen acá,
Esta es una imagen, ingresa a mi CNN, mi Convolutional Neural Network, y me puede detectar si es un perro o no, ¿ok? Pero si yo le doy o sea, lo que entiendo con esto es que mis Convolutional Neural Network aprenden a identificar rasgos importantes de las imágenes, ¿ok? Y en otras palabras, si uno profundiza en leer, que ya les voy a mandar un paper de esto, si uno profundiza en leer cómo funcionan las Convolutional Neural Network, se va a dar cuenta que lo que hace es que dibuja, aprende a dibujar, ¿ok? Aprende a dibujar al perro. Por eso es que luego puede saber si es un perro. O sea, ¿cómo sabe el Convolutional Neural Network que la imagen que ingresa es un perro? Porque aprendió a dibujarla, ¿ok? Basado en un principio que se llama filtros, que luego lo vamos a profundizar, no se preocupe. Pero lo que quiero que se llene el concepto es que las Convolutional Neural Network aprenden a dibujar la imagen que les enseñas, ¿ok? Aprenden a dibujar la imagen que les enseñas, y por eso es que pueden clasificar imágenes, ¿ok? Son las redes que más se usan para clasificación de imágenes y funcionan muy bien. Entonces, regresando al Motora, esta parte me entendieron, ¿no? Las Convolutional Neural Network aprenden a dibujar el perro, por lo tanto, luego pueden saber si es un perro o no es un perro, ¿ok? Aprenden a dibujar. Entonces, regresando al motor, el motor se mide por variables de IoT, que son temperatura y vibración. Entonces, la temperatura como es un valor, ¿no? La temperatura es, si lo ponemos en una data estructurada, temperatura y vibración, ¿qué valores puede tener la temperatura? 32 grados, 28 grados, 50 grados. Y vibración, la vibración creo que se mide en... Ay, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, imaginemos que se mide en decibelios, como una especie de ruido de repente, ¿ok? Vamos a imaginar, ¿ya? Pero creo que no, creo que se mueve en una unidad de aceleración. De aceleración, me parece, es una unidad de movimiento. Pero vamos a imaginar, ya, no importa ahorita las unidades, pero vamos a ver qué valores puede tomar. No sé, 10, 12, 17, ¿no? Entonces son valores numéricos, ¿no? Mientras que el perro aprende a dibujar. El perro es una imagen y estos son datos numéricos. Si yo les digo que para detectar anomalías se usa las Convolutional Neural Network también, significa que yo tengo que llevar estos datos numéricos a imagen, ¿verdad? Porque las Convolutional Neural Network aprenden a dibujar imágenes. Entonces, si yo quisiera que ellos aprendan a dibujar las imágenes del comportamiento de la temperatura y las imágenes del comportamiento de la vibración, las tengo que llevar a una imagen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las llevo a una imagen? Y entonces acá ocurre un proceso que se llama Time Series, que es, yo lo que agarro es, llevo la temperatura, lo llevo en el tiempo, acá pongo tiempo, ¿no? Medido en, no sé, ¿qué puede ser? Cada segundo, cada 10 segundos, y eso es un criterio de diseño, ¿no? Del producto. Y entonces acá iría mi variable temperatura. Entonces, ¿qué voy a tener? Que en el tiempo se van generando los datos de temperatura obtenidos por sensores, que eso de repente lo tengo alojado en la nube, ¿no? Y se empieza a crear esto, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué tengo acá? Se crea una imagen, ¿no? Miren, voy a unir todos los puntos. ¿Tiene ahora sí, parece imagen o no? ¿Qué piensa? ¿Parece una imagen? ¿Parece una foto de algo o no? ¿Cómo lo ven? ¿Les hace sentido lo que están viendo o no? ¿No? No, ok. Vamos a ver la vibración. Mira, acá la vibración está como 10, como 12, como 17, ¿no? Entonces, esto de aquí no es una imagen, estos son datos cuantitativos. ¿Cómo puedo convertir los valores de la vibración de un motor en imagen, en una imagen? Llevándolos a una escala de tiempo. Si yo hago esto, y esto, acá pongo tiempo, y acá la vibración. Claro, lo primero que hay son valores únicos por cada 10 segundos, ¿no? Claro, eso tampoco sigue siendo una imagen, ¿no? Pero si yo uno los puntos, ¿qué se crea? Claro, se crea un gráfico, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Es más, ¿cómo se llama esto? Para los que están un poco más avanzados, los que están en Data Science, ¿cómo se llama este gráfico? A ver. ¿Está Dayanara? No, no está, creo. Está Micaela. Sí. Micaela, ¿cómo se llama ese gráfico? En estadística se usa mucho. ¿Histograma? No, no es histograma. Es un gráfico de tendencia, ¿no? Un poco de tendencias, ¿no? Porque el histograma es, creo, más de barra, me parece, ¿no? El histograma creo que es de barras, ¿no? Bueno, pero es un gráfico, ¿verdad? Micaela, es un gráfico. Y un gráfico no es una imagen. O sea, si yo le hago paint, es una imagen, ¿no? Que tiene un comportamiento. Y mientras esté normal, no va a salir, ¿no?, de este rango, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es, he convertido la temperatura y la vibración de un motor en condiciones normales en una imagen, en un gráfico. Si yo este gráfico, obviamente, miles, o sea, 10.000 de estos gráficos,
obviamente cortados por tiempo, ¿no? Será cada cuánto, no sé, depende también de tu modelo. Puede ser cada, ¿qué podríamos hacer? Cada 100 segundos, ¿ya? O sea, de 0 a 100 segundos, ¡pum! Un pantallazo. Y esto se lo paso a mi red convolucional. Pregunto, David, ¿estás? Sí, sí. Ah, ya, ¿qué tal, David? Ya, David, entonces mira, hemos convertido variables de temperatura y de vibración, o sea, variables numéricas, en gráficos, en imágenes, en otras palabras, gracias a las series de tiempo. ¿Y qué pasa si yo esta imagen, que tenemos 10.000 imágenes de esta cada 100 segundos, ¿no? de obtención de data, se lo paso a mi Convolutional Neural Network? ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a aprender tu Convolutional Neural Network? Si cuando le pasabas una foto de un perro, aprendía a dibujar el perro, y por eso te clasificaba si era un perro o no. Si tú le pasas esta imagen, miles de imágenes, 10.000 imágenes de cómo un motor, cuál es la temperatura de un motor en condiciones normales, ¿qué va a aprender tu Convolutional Neural Network? ¿Cómo es que trabaja el motor? Tipo temperaturas. Claro, pero va a aprender a dibujar. Sí, los gráficos. Correcto, va a aprender a dibujar la gráfica de la variable temperatura en condiciones normales de un motor. Entonces, tu error, tu variable, tu métrica de tu modelo, que puede ser el error, ¿qué va a ser? Va a ser la imagen que él aprende a dibujar menos la imagen que está ingresando para evaluar si son la misma o no, ¿verdad? Entonces, esta imagen de acá, la primerita, es la que tu modelo aprendió a dibujar, que es esta de acá, ¿no? Cuando tu motor está bien. Entonces, si tú le pones sensores, obtienes otra vez los datos, dibujas, obviamente es todo un proceso automatizado, ¿no? Obtienes datos de tus sensores de temperatura colocados en el motor, eso entra a un proceso, a un algoritmo, a un código que te convierte esos datos en líneas de tiempo, y eso lo metes a tu modelo para hacer la inferencia. Si el motor está en condiciones normales, la gráfica que va a dibujar tu modelo va a ser muy parecida con la que aprendió a dibujar, ¿verdad? Con la que fue entrenado. Entonces el error va a ser muy cercano a ¿cuánto, Kelvin? ¿A cuánto va a ser tu error? Si la imagen, esta es la imagen que tu modelo aprendió a dibujar de esta de acá, ¿no? Esta de aquí. Esta de acá, o sea, tu temperatura en condiciones normales. Esta es la que aprende. Esta es la que predice, que es la imagen de otro motor que está sensando la temperatura y generas una imagen y esa imagen la pasas por tu modelo. Si esta imagen que pasa por tu modelo es de un motor en temperatura normal, está con trabajos normales, ¿el error cuál será? ¿Cercano a qué valor? A 0. A 0, ¿verdad? Porque está en condiciones normales. Entonces la imagen que él va a crear va a ser muy similar a la imagen que aprendió a crear con el dataset de entrenamiento. Entonces su error va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ingrese una imagen? Vamos a dibujar por acá. Miren, voy a dibujar una imagen. Ya cuando vamos a dibujar una imagen cuando el motor ya empieza a fallar. Imagínense que este es el motor, ¿no? Motor. ¿Ok? Este es el motor. Le ponemos su sensor de temperatura, ¿no? Ahí sensando. Y esto va a un código que genera la imagen. Ahí está la imagen, miren. Y esta imagen recién, ¿a dónde va? A tu modelo de IA, ¿no? Que es este de acá abajo. Que es este de acá, tu Convolutional Neural Network, ¿no? Tu CNN. Vamos a poner CNN mejor, ¿ya? Ya, ok. Entonces vamos a ponerle. Uy. Ya. Entonces tu motor va a tu código que crea la imagen y eso pasa a tu modelo CNN. Entonces, lo que él hace es, otra vez, va a calcular el error. ¿Y cómo es el error? Es la imagen que aprendió a dibujar del motor que está bien, menos la imagen que ahora tienes. Voy a cambiar de color mejor. La imagen que ahora tienes, ¿no? Que sería... Esta es la imagen que aprendió a dibujar con tu entrenamiento y esta es menos la imagen de acá arriba, ¿no? Perdón, vamos a ponerlo con verde. Ya. La imagen de acá arriba, ¿no? Esta de acá. Entonces aquí ya este motor está malogrado. Imaginemos que empieza a fallar. Entonces, la diferencia acá será 0. Ya no. Va a aumentar. Puede ser que sea 10, dependiendo qué tan diferente es. 20, 30, 40, 50, no sabemos cuál puede ser, pero el error va a ser ahora mucho más grande que 0. Entonces, si ocurre eso, entonces ya sabemos que acá hay una posible anomalía. ¿Okay? Entonces, así es como funciona el principio de detección de anomalías y una arquitectura que se llama, la arquitectura que se hace se llama autoencoders. ¿Okay? Ya lo vamos a ver después. Pero esa es un poco la idea de cómo se detecta hoy anomalías.
para que entiendan, otro ejemplo muy usado es, por ejemplo, en los seres humanos, ¿no? Hay muchas enfermedades que los doctores o los médicos no saben, no pueden detectar. Les es complejo detectar porque o no lo conocen o son tantas variables que no entienden cuál puede ser la enfermedad, ¿verdad? Seguro han escuchado mucho de nadie sabe qué tienes, ¿no? Entonces, tú podrías usar un modelo de detección de anomalías, por lo menos para saber si esa persona tiene algo extraño o no tiene algo extraño, de manera predictiva, ¿no? O sea, la idea de estos modelos es que puedas predecir con anticipación cuándo algo va a estar mal, que también puede ser tu cuerpo, ¿no? O puede ser un cáncer, una enfermedad, lo que fuese, ¿no? O sea, el valor está en que lo puedes predecir con mucha mayor anticipación. Ok, entonces eso es un modelo no supervisado. También se usa para clasificación de segmentación, ¿no? O sea, sí, clasificación o segmentación, ¿no? Por ciertas características comunes también. Y bueno, luego está el Reinformer Learning, ¿no? El Reinformer Learning, el Reinformer Learning, vamos a hacerlo súper rápido. El Reinformer Learning es una forma de entrenar a la máquina muy interesante, ¿ya? Les voy a pasar también un paper de esto. Hoy ya les voy a pasar un paper de cada uno de ellos para que los puedan leer, ¿ya? Pero el Reinformer Learning lo que usa es un agente. Por ejemplo, ¿qué puede ser un agente? Normalmente es un robot, pero vamos a imaginar que es, industrialmente hablando, una válvula, ¿ya? ¿Qué es una válvula? Es algo que deja pasar o no pasar. A ver, vamos a hacerlo más grande. Vamos a ponerlo acá ya. Pero con otro color, creo. Ya, a ver. Imaginemos que tenemos un proceso industrial, ¿ya? Entonces acá tenemos es un proceso minero, ¿qué les parece? A ver, un proceso minero, ¿ya? El minero tiene un tanque, el tanque, que ingresa, ¿qué ingresa? Ingresa, no sé, agua, ¿ya? Vamos a poner agua. Y por acá mineral, el oro, por acá el oro. Y luego de que está acá el oro, normalmente lo que no es oro sube, flota, ¿no? Y lo que sí es oro se queda abajo. Y acá hay otra válvula para que deje pasar el oro, ¿no? Imaginemos, ¿no? El oro con un poco líquido, ya está. Y acá tienes otra válvula que controla el ingreso de esa agua, que puede ser un agua mezclada para poder pasar el oro. Entonces, esta válvula de acá, vamos a llamar válvula 1, se le conoce como agente. Entonces, ¿cuánto tiene que abrir o cerrar la válvula para dejar pasar un flujo, ¿no? Acá tú mides el flujo. Entonces, ¿cuánto debe dejar pasar el agua de flujo para que el proceso trabaje bien, este proceso de separación de oro trabaje bien? Obviamente, para tomar esa decisión, el agente, que es la válvula, necesita saber qué condiciones tiene. Eso se llama estado. Y el estado, ¿cómo lo obtiene? Lo obtiene por sensores normalmente o por data contextual. Entonces tú puedes poner acá un sensor de nivel, ¿no? Sensor de nivel, un sensor de presión de repente por acá abajo, ¿ok? Un sensor de temperatura también. Entonces esos sensores de nivel, de presión y de temperatura te dan un estado, te dicen la realidad. Y bajo ese estado el agente toma decisiones, ¿ok? ¿Y cómo aprende, Enrique? ¿No? Ya, ok, ya sé que el estado, que es las condiciones actuales del proceso, es la manera en cómo en función al cual el agente va a tomar o no tomar una decisión. Bueno, va a aprender en función a una recompensa. ¿Ok? Entonces, el agente lo que hace es, en función al estado, va a abrir o cerrar la válvula. Y acá tú tendrás que poner un sensor de calidad, por ejemplo, quality sensor, un sensor de calidad, que le dirá, oye, ¿lo estás haciendo bien? Oye, lo estás haciendo mal. Si lo estás haciendo mal, él mandará a cerrar la válvula. Si lo sigues haciendo mal, mandará a abrir la válvula. Si sigue haciendo mal, mandará a abrir más la válvula. Si lo está haciendo bien, o sea, si cambia uno, entonces, ok, tengo que hacer esto. Entonces sigue la válvula abierta hasta que él le diga que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Ok? Y esta recompensa puede ser por un algoritmo o también puede ser humana. Tú como ser humano le puedes decir al robot o a la gente, oye, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? ¿Ok? Entonces, esto es Reinforcement Learning y es la técnica con la cual entrenan a todos los robots, ¿no? Si ustedes han visto robots, androides, como los Tesla Bots o como los Boston Dynamic, usan esta técnica, usan Reinforcement Learning para que el robot sea autónomo. Ya también lo vamos a ver, pero esta es una de las técnicas más poderosas, pero en desarrollo todavía. Es bien compleja, porque se imaginan eso, se imaginan que ya el robot puede aprender de esta manera, alucinante, ¿no? O sea, aprende como si fuera a jugar. Donde mejor ha funcionado esto es en los juegos, ¿no? En los juegos. Si ustedes buscan Reinforcement Learning en juegos, van a ver que ya muchas máquinas han pasado mucho de los juegos, como Mario Bros, como un montón de juegos, ¿no? Porque aprende a jugar. Ok, entonces ese Reinforcement Learning, como ven, es el menos usado, porque es bien complejo, pero es muy poderoso, ¿ok? Está ahorita en investigación, pero es muy poderoso este modelo. Y finalmente, el que vamos a centrarnos es en el Generative AI. ¿Y cómo aprende el Generative AI? Bueno, el Generative AI aprende bien interesante, ¿ya? El Supervise aprende con data, ¿verdad? Perdón, todos aprenden con data, pero ya cada uno hemos visto cómo va aprendiendo, qué tipo de data necesita. El Generative AI
es un modelo que entiende el lenguaje natural. ¿Ok? Es casi un ser humano, porque ya entiende el lenguaje natural. O sea, vendría a ser solo la cabeza, ¿no? No el cuerpo, ¿no? No tiene cuerpo. Pero ya si le pones cuerpo, ya sería un androide, ¿no? Pero bueno, entiende el lenguaje natural de las personas. ¿Ok? Entonces, si entiende el lenguaje natural de las personas, ¿con qué datos creen que se entrena? Pregunto de otra manera. Por ejemplo, Micaela, tú para aprender algo, ¿qué haces? Las formas de aprender. Investigo, ¿Ok? eh, o sea, me informo sobre el tema, ¿no? Investigo, busco los significados de las nuevas palabras. Perfecto. Lees, en otras palabras, ¿no? O sea, Sí. buscas contenido en palabras. Ya. Exactamente igual entrenas al LLM. Se entrena con textos, PDFs, papers, libros. ¿Qué más? HTML, ¿no? ¿Qué más hay en Internet? HTML, textos, PDFs, papers. Estos son papers, ¿no? Papers, libros. Ya está todo, creo, ¿no? Blogs, si quieren. Pero bueno, esto está dentro de HTML, ¿no? Blogs, artículos, revistas, Noticias. noticias, ¿no? Pero que claro, eso son todo el texto que se imaginen que hay en Internet, ¿no? En Google. ¿Dónde más hay texto? En redes sociales, ¿no? Twitter. ¿Dónde más hay? En Facebook. ¿Dónde más hay? En los blogs abiertos, en las webs, ¿no? Abiertas. ¿Quién más tiene harta data? El LinkedIn ahora, ¿no? LinkedIn. ¿Qué otra red social? Bueno, todas estas redes sociales tienen toda esta data. Bueno, la misma web, ¿no? La web, ¿no? El mundo web. Tiene todas estas datas. Y con toda esta data se han entrenado los LLM. Entonces, ¿cómo se entrena un LLM? Con texto, ¿ok? Con data. Por eso es que lo que hizo Elon Musk, cuando ustedes saben que Elon Musk, que es el fundador de Tesla, compró Twitter, ¿no? Y una de las razones por la que compró Twitter es precisamente por la data que se genera. Si ustedes se dan cuenta en todo lo que hemos hablado, ¿cuál es lo que da, o sea, qué es lo principal que necesita un modelo IA para existir? Data. Sin data no es nada la IA. O sea, claro, en sí es poderosa, pero sin data, nada, no haría nada, estaría ahí, ¿no? Sería como le llaman, un elefante blanco, porque no serviría para nada siendo una tecnología súper poderosa. El poder está en los datos. Por eso es que Google es el que ha desarrollado LLMs, por eso OpenAI, que también tiene su LLM, que es el ChatGPT, se alió con Microsoft, que tiene Bing y que tiene LinkedIn, ¿no? Microsoft compró LinkedIn, la red social para trabajar es de Microsoft, Bing es de Microsoft, Google tiene su navegador Google, tiene Google Apps, Gmail, YouTube, ¿no? Blog, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que hay muy pocas empresas que han logrado crear sus propios LLM, por la cantidad de data que tiene, por la cantidad de data que se necesita para entrenar un LLM. Ya lo vamos a ver en las presentaciones, pero les adelanto, para entrenar un Generative AI desde cero necesitas trillones de datos. ¿Ok? Para entrenar Supervise, Unsupervised, necesitas miles de datos, ¿no? Hemos hablado, miles de datos. Para Reinforcement Learning no necesitas datos. No necesitas datos para Reinforcement Learning. Por eso también es poderoso, ¿ven? Miren, para Reinforcement Learning no necesito datos para entrenar. Para Supervise, Unsupervised necesito datos, miles. Pero para entrenar Generative AI o modelos LLM necesito trillones de datos. Por eso es que son muy pocas las empresas que han logrado generar su propio modelo. Primero por la cantidad de datos que necesitas y además luego por el poder de cómputo que necesitas para entrenar un modelo. Y entonces la pregunta que te puedes estar imaginando, entonces Enrique, vamos a empezar a hacer un producto usando esto y me estás diciendo que necesito trillones de datos, o sea, en otras palabras, es imposible que yo entrene un modelo. Y estás en lo correcto, tú no vas a entrenar un modelo. Mientras que acá hemos hablado de entrenar, entrenar y entrenar, acá nosotros ya no vamos a hablar de entrenar. Acá vamos a llamar de un concepto que se llama tuning o fine tuning y RAG. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a aprender. ¿Ok? En modelos LLM ya no se habla de entrenar, se habla de hacer fine tuning o se habla de hacer RAG. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Bueno, acá hay una comparación entre, igual sigue por si acaso siendo modelos supervisados. ¿Ah? Si por ejemplo, si se están preguntando, ok, los LLM son no supervisados, son supervisados, pero ya van a ir entendiendo un poco en la medida que profundicemos, ¿ok? Bueno, como ven acá están midiendo la cantidad de data versus el performance, ¿no? Y ven que cuando hay mucha data, trillones de datos, los Large Language Models superan a los modelos pequeños de IA, ¿no? Los modelos pequeños de IA son los modelos que trabajan con miles de datos, o sea, Deep Learning, Machine Learning,
¿ok? Estos modelos más básicos que trabajan con datas de miles, 10.000, se les llaman pequeños modelos. Por eso es que los LLM se llaman Large Language Model, porque son modelos grandes de lenguaje. Y ustedes preguntarán, Enrique, ¿y existen modelos pequeños de lenguaje? O sea, que hagan un poco lo que hace LLM. Sí. En Deep Learning, que creo que ya no se usa, pero puede ser que sí, dependerá del problema. Pero hay unas redes neuronales que se llaman redes neuronales recurrentes, ¿ok? Y que se usan para, por ejemplo, detectar sentimientos a través de la evaluación de las palabras en el tiempo. Entonces, eso en Deep Learning existe, es redes neuronales recurrentes, pero ya el Large Language Model lo puede hacer mejor y más rápido. Entonces, hay ciertas, o sea, va a depender el problema en qué caso puedes usar una u otra, ¿ok? Y es más, creo que vamos a verlo como ejemplo. Pero sí existe a niveles de pequeños lenguajes, modelos de lenguaje, de procesamiento natural del lenguaje. A nivel Deep Learning está el Recurrent Neural Network, redes neuronales recurrentes, ¿ok? Solamente que los Large Language Model los han superado, como ven ahí, ¿no? Miren el performance, ¿no? La diferencia es brutal, pero claro, en un LLM necesitas trillones de datos, en un pequeño modelo necesitas 10.000 datos. Entonces va a depender mucho del problema que se esté resolviendo, cuál de los dos usas. Y además de la data necesitas mucho poder computacional, mientras que en un LLM, no, en un Deep Learning, que es un modelo pequeño de IA, puedes entrenarlo con una GPU, bueno, no una GPU, no, quizás 2 o 3 GPUs, o 4 GPUs, pero no necesitas tanto poder computacional. En el otro necesitas demasiado poder computacional. Ok, entonces, una de las cosas que puede hacer el Large Language Model, siempre acuérdense de la palabra generar, ¿ok? Yo creo que ahí está el valor de este modelo de inteligencia artificial. Entonces, un ejemplo es que puede generar texto, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que se usa mucho prompt, ¿no? El prompt es la forma en cómo te comunicas con los LLM. Ya no te comunicas con código, ¿no? Acá te comunicas con texto. Te comunicas a nivel hablado. Por eso es que se dice, y ya van un poco entendiendo, a estos, lo que conversamos la semana pasada, ¿no? Estas grandes personas que dirigen las compañías tech más grandes del mundo, porque hablan de que no se va a necesitar programar, ¿no? Es que en realidad, claro, no vas a programar con código, pero vas a tener que programar con palabras más humanas, pero vas a tener que entender qué es programar a nivel humano, porque tampoco si no sabes, si no tienes critical thinking, claro, ahí sí estás frito, ¿no? Pero si no, vas a poder igual desarrollarte. Entonces,